Un en día, Cuba? saca cuenta que un mes de trabajo son 2.500 pesos. El Un mes de trabajo el son salario 2.500 mínimo, pesos. el salario mínimo, un mes de Ok. trabajo son 2.500 pesos. Buenas, bienvenidos una vez más a su espacio, lo exclusivo del Mundo TV con Osiris Reynoso. Para mí, como siempre, es más que un placer compartir con ustedes desde estas plataformas digitales. Como siempre, un fuerte abrazo les extiendo desde aquí, desde un país tropical, República Dominicana. Esta tarde nos encontramos con un gran amigo que viene desde Cuba y, bueno, como lo que hemos prometido hay que cumplirlo, lo tenemos sentado aquí con nosotros, Eric Hernández. Eric, bienvenido. Yo quiero que antes de iniciar con la entrevista tú definas para ti lo que ha sido el comunismo. Bueno, para mí el comunismo ha sido atraso, represión y todo lo malo que se ha podido hacer. No es que como tal el comunismo sea malo, Bien. sino Las acciones. las acciones de los líderes comunistas, de la gran mayoría de los líderes comunistas. Eso es lo que molesta. Porque como tal, según Marx y Engels, que fueron los, y Lenin, que fueron los impulsores de ese sistema social, en el comunismo no debería existir el dinero. Bien. Sería un trueque entre... Un intercambio. Un Para ser intercambio. un poquito más claro, más Para ser específico. más específico. Sí. Pero nunca ha sido así. El comunismo no es más que una forma de reprimir al pueblo. Cuando ¿cómo se dice? Cuando todo se concentra en un solo partido político y en un solo líder político, es lo más malo que puede haber. Porque no hay líder político que pueda, ni partido, ni nada que pueda con el pueblo. Ok. Eric, vemos videos, imágenes de tu pueblo, de tu país, de Cuba, donde las personas buscan en la basura, hablan acerca de los altos precios de lo que son los alimentos y la canasta básica familiar. Pero yo quiero que tú a nosotros nos cuentes acerca de eso. Pude observar en redes sociales que publicaron un video donde un mango cuesta 500 pesos. ¿Qué tan real es eso? Es cierto, muy cierto que es. Un mango cuesta 500 pesos, un limón te cuesta 100 pesos. Okay. ¿Y qué cuesta? ¿Qué le cuesta a ustedes? O sea, ¿qué le pagan por trabajar un día? Un día completo, 24 horas. Un en día, Cuba, saca para cuenta que un mes de trabajo son 2.500 pesos. Un mes de trabajo el son salario 2.500 mínimo, pesos. el salario mínimo, un Ok. mes de trabajo son 2.500 pesos. ¿Y qué cuesta un plato? Por ejemplo, un plato de comida en Cuba. Bueno, mira, una libra de arroz en Cuba, por fuera, quítala de la canasta básica, Sí. normal. Ya después que se te acaba, al tercer día que tú la compras, Una libra de arroz. se te acabó el arroz. Desde el tercer día que tú lo compras en la bodega, se te acabó. Tienes que comprarla, bolsa negra, como nosotros le decimos, por Ajá, fuera. sí. Una libra de arroz te cuesta 250 pesos. Una libra de arroz. Una libra de arroz. 250 pesos. O sea, estamos hablando que si, por ejemplo, en una familia hay 5 miembros y hay que comprar 3 libras de arroz, estamos hablando de más de 500 pesos. 750. 750 pesos. Ok, continúa. Bueno, súmale a esos Sí. 750 pesos, que no, vamos a suponer que ya se te acabó todo Sí. la libreta. Estamos suponiendo. El aceite te cuesta, un pomo de aceite, 1.500 pesos, 1500. por lo mínimo. Tiene mayores precios. Eso depende de oferta y demanda. Ajá. Usted sabe cómo es. Un cartón de huevo te cuesta 3.000 pesos. 3000 pesos. Un cartón de huevos. Vamos a suponer que vayas a hacer arroz, huevo frito, habichuelas ni lo sueñes, porque están bien Sí. caritas, arroz y huevo frito y un aguacatico. Ok, Eric. Imagínate entonces que tú vas a un restaurante a comprar un plato de comida ya previamente elaborado por alguien más que te lo va a vender. Arroz, habichuela, carne y qué otra cosa podríamos decir que... Una ensalada mixta. Una ensalada mixta, por ejemplo.
¿Qué cuesta un plato en un restaurante, por ejemplo? De mínimo 3,000 pesos. 3,000 pesos un plato de comida en un restaurante. Cuando 500 el pesos salario más que el mínimo salario de un mes, tú me dices que son 2.500 pesos. 2,500 pesos, lo que está establecido por el gobierno. Oye, pero ¿y cómo ustedes entonces sobreviven en Cuba? Es una cosa impresionante. Bueno, escuchar esto es como bueno. En un principio te dije, Osiris, la revolución. Es adaptarse o el sistema y lo no termina. quisiste, Sí. no pudiste entenderlo porque no sabes de ese sistema. Revolución significa que hay que robar para poder tener opción. Ok, o sea, se ven en la obligación de hacer eso. Vamos a poner, mira, Sí. el que trabaja en la construcción con el gobierno, porque todo es del gobierno, Ok, se roba un saco de cemento. Va reuniendo y llega a reunir un saco de cemento. Ese saco de cemento, el carnicero lo necesita porque está en construcción. sí. Entonces yo ¿Qué necesito la tienes? carne. Exacto. Es un trueque. Es Pero un intercambio. Intercambio Ajá. por debajo, pero robo como quiera. Porque el Sí, carnicero sí. no me puede dar la carne porque es del gobierno. Ok, entiendo. Exacto. ¿Ya entendiste? Sí, sí, claramente, eso está. Pero el carnicero O sea que- necesita también Sí. unos tomacorriente para la casa, esto para la casa, porque es el que más facilidad de dinero tiene, porque usted sabe que la carne Sí. es una cosa cara, la gente lo que tiene que comprarlo obligado, porque ese es su plato fuerte, como nosotros decimos los cubanos. Y hay que hacerlo. Aunque tú tengas sea de la familia más educada del mundo, de la familia más Se ha convertido en un sistema de supervivencia. de supervivencia. Supervivencia en tu país. Hacer esto. Yo Y te todo, vendo- y todo esto lo hacen prácticamente por comida, comida. decirlo así de una forma. Obligatoriamente. Vemos personas en la calle hurgando en la basura. Las personas van a qué? Esas personas que hurgan en la basura, Muchos- ¿qué es lo que buscan? muchos- Me gustaría aclarar si son personas que tienen condiciones especiales de problemas de salud mental o son personas común y corriente que pertenecen a la población, a la sociedad. Hay de los dos. Ajá. Una, señores de la tercera edad, que la pensión no le alcanza para nada. ¿De cuánto es una pensión de una persona en Cuba? 2,500 pesos También, Para el mes. 2.500 pesos. al mes. Ok, para el mes completo. Hay pensionados que cobran un poquito más, dependiendo si fueron militares, esos son los que más cobran. Porque usted sabe que a los militares hay que mantenerlos contentos cuando tú tienes un país. Son parte del gobierno. Son Entonces, parte del me gobierno. imagino que, claro está, se entiende esa parte. Hay que mantenerlo del lado. Del lado acá, Sí, sí, porque sí, para poder entonces... Ellos son los que pueden romper esa revolución. Hay personas con demencia que Sí. tienen problemas como todo el mundo. como en todo el mundo. Por ejemplo, acá. Pero me dicen que personas que también no tienen esta situación de salud, esta condición, también buscan en la basura. Sí, eso, Me dicen que comen de la basura. comen de la basura, porque no Desechos, tienen de dónde sacarlo, No tienen sustento. no tienen sustento. Pero hay otros, que tú no te la sabías, que ese hombre, hay otras personas que están en la basura, Ajá. pero no es ni para comer ni para nada, es para alimentar sus cerdos, para poder Ah, ok. alimentar a su familia. Buscan el con eso. desperdicio entonces para criar cerdos. Y esa gente, O sea que ya no pueden criar gallinas, no pueden tener... sí es para eso también, Ajá. para criar gallinas, cerdos, se crían con eso porque no hay alimento. No hay alimento, ni forma Si de no hay adquirir. para la persona, imagínate Menos tú, para los los animales. Me animales. imagino que sí. Bien difícil. Es que para los animales del gobierno, que ellos son los que trabajan vaquerías, galleras, de todo, no hay casi alimento. Ok. Pero, Eric, se habla mucho de un sustento que el gobierno les provee a ustedes. Sí, ¿Cómo le llaman? La llamada libreta de abastecimiento. Ok, esta libreta de abastecimiento, ¿qué es lo que contiene? Bueno, ella contiene una lista de, como le dije, de una serie de alimentos Sí. que deben de venir a la bodega. Y escuchen O sea, bien, que deben. Y escuchen bien la palabra. Ajá. Deben de venir, no es que vengan todos los meses como tal. Y eso es mensual, eso le toca Ajá. mensual. Al mes. Por ejemplo, ¿cuántas libras de arroz
le proveen a una familia mediante esta libreta de abastecimiento? 5 libras de arroz por persona, por cada persona en el núcleo Ok, de esa hay familia. 5 personas, por ejemplo, en una casa, 25 libras de arroz. Eso es para el mes completo. Para el mes completo. Oye, ¿cómo se hace entonces una familia que tiene 6 miembros, que tiene 5 miembros en una casa? Tú no has oído que nosotros somos magos, nosotros los cubanos somos magos. Nosotros los cubanos tenemos que estar inventando todo el tiempo y el mago tiene y haciendo magia Ok, para que eso dure, porque no dura. No hay Entonces forma. tienes que comprarlo por fuera, como te decía, a 250 pesos la libra de arroz. Mi gente, desde República Dominicana, sentados aquí con este señor que ha sido un sobreviviente de lo que ha sido la represión cubana, el comunismo, desde Fidel Castro. Bueno, hace mucho tiempo que viene arraigándose esta condición, pero lo más notable fue desde Fidel Castro para acá, que culminó en el 2018. No tanto Su gobierno, al ¿no? principio del gobierno de Fidel. Ajá. Él tenía al principio... Era una eran política otras diferente. ideas. Sí. Él tenía otras ideas. Después de la caída del campo socialista, en 1989, usted sabe que cae por Gorbachov, cae el campo socialista. Sí. Entonces, a través de eso, empezó un periodo en Cuba que se llamó periodo especial. No había de nada, había menos que ahora prácticamente. Okay. En ese periodo especial tuvimos como 4 años, se rebasó un chin, con ayuda de la misma Rusia ya cuando más para acá, de China, el mismo Venezuela, que aquí viene donde Maduro se hace comunista, y como decirte, las negociaciones que hacía el gobierno con esa gente, mucho de los tráficos que se hacían en Cuba de droga por la cúpula castrista. Y entonces eso ayudó un poquito, porque los gobiernos de Estados Unidos, de la comunidad internacional, no sabían de eso. Cuando se empieza a descubrir eso a través de Ochoa, del juicio de Ochoa, es que se empieza a cambiar la mentalidad de Fidel. Bien. Entonces, hablemos del sistema ahora, de lo que es la religiosidad de tu país. ¿Qué tipo de religión se practica en Cuba? Mira, en Cuba se practica el catolicismo, se practica cristianismo, Sí. se reúnen los cristianos, casi todo tipo de religiones, pero las religiones que más predominan son las yorubas. ¿Y las? Yorubas, ¿Eso venidas qué es? de África. O sea, religiones magia africanas. negra, hechicería. No como tal, no son hechicerías. Hay hechicerías, Sí. pero no es magia negra, no es como la gente lo ve. Lo ve. El concepto que se tiene. que se sobre- tiene en ese punto de vista, Ajá. no es así. Todas las religiones yoruba en Cuba se sincretizaron. Sincretizar quiere decir que se unieron Ajá. al catolicismo español. Vamos a suponer, en Cuba, la Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona de Cuba. Bien. Viene siendo en la religión yoruba Ochum, que es la dueña de lo que es los ríos. Los ríos. Los ríos. Ok. Yemayá viene siendo, Yemayá. sí, es Yemayá. la Virgen de Regla. Ellas dos son las patronas de Cuba, son hermanas. Ok. Viene siendo el río y el mar. Río y mar. Y mar. ¿Ya me entiendes? Yemayá Y Ochum. y Ochum. Río y Y mar. mar. ¿Y por qué esto como de río y mar para tomarlo como un aspecto, vamos a llamarlo así, de idolatría religiosa? Ok, es así. Ah, Entonces, ¿qué pasa en esto? Eso es una cosa de idiosincrasia. sí. Como mismo aquí, el cristianismo es una cosa de idiosincrasia que te lo inculcaron desde chico. Sí, En sí, claro. Cuba, la religión yoruba se la inculcaron desde chico.
O sea, también una idiosincrasia de tu país cubano. Ajá. De mi país. Igual que la religión yoruba, lo que es en Cuba y en Brasil, fueron donde más se arraigaron. Cuando llegaron los congos, los carabalí, esas son distintas tribus que habían en África. Entonces, esas tribus, al llegar para acá, para que los, ¿cómo decirte?, los dueños, los esclavistas, no le quitaran su religión, su credo, ¿qué hicieron? Lo sincretizaron con los... tú sabes que ¿cómo se llama? Los católicos usan ídolos también, adoran ídolos. Sí, claro, son idólatras. San Juan, San Pedro, esto. Y entonces, de ahí se aprovechó, los yorubas se aprovecharon de eso. Ah, tú tienes un ídolo, tú tienes a San Pedro. Bueno, yo le voy a poner, ¿y qué hace San Pedro? Mira, cura esto, hace esto y esto y esto, según usted. Entonces, yo tengo a Leguá, vamos a suponer, abre los caminos. Y San Pedro era el dueño de los caminos, que ayudaba a que todo se te fuera próspero en los caminos. Entonces Leguá. O sea, que si yo quiero, por ejemplo, hacer una travesía, un viaje a través del mar, tendría que recurrir a Iguá. A Yemayá. A Yemayá. Y si es al río, entonces... A Ochum. A Ochum. Para entrar al cementerio, tienes que hablar con Oyá. También hay otra más para el cementerio. Que es la dueña del cementerio. Okay. El dueño de la fiesta. ¿Y tú crees en la música? Eric, y tú cuéntame, ¿tú crees en esto? ¿Tú también practicabas? Sí. Quizás por idiosincrasia. Falta de conocimiento, por idiosincrasia de la familia. De tu pueblo, de tu país. Claro que sí. Y actualmente, ¿qué tú entiendes? O sea, ¿has entendido que era quizás una mala práctica? No, porque no es práctica para... Es como decir... ¿Cómo explicarte? Es para creer en algo. Es creencia. Creencia. Es para creer en algo que te pueda ayudar. Aparte de Cristo, porque toda esa religión tiene un ser supremo.